Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos. Gracias al Señor que nos permite estar aquí y poder adorarle y aprender de su palabra. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Yo hace rato que llegué y vi a Jonathan. Yo dije, ¿cómo le hizo Andrés para clonarse? Yo dije, ¿otro Andrés? Es como el Andrés, pero un poquito más joven. Bienvenido. Así somos aquí. Pues continuamos con nuestra serie, hermanos. La serie es Sabiduría para la Vida Diaria. El tema de hoy es el tema número 7. Ya estamos avanzando y el tema que vamos a ver el día de hoy es la importancia del dominio propio. La importancia del dominio propio. ¿Cuántos saben que tener dominio propio es importante? Muy importante, ¿verdad? ¿Me acompañan a Proverbios 16:32, por favor? Y dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Me acompaña haciendo una breve oración, por favor? Precioso Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno, un amor perfecto, un amor que no se compara con el amor de los hombres. Gracias porque por ese amor tú nos tienes en este lugar, con el propósito de hablarnos, de instruirnos, de cambiar nuestro corazón más y más y hacerlo como el de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos para ver tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestros oídos para escuchar tu voz y atenderla, Señor, a no ser indiferentes a lo que tú quieres hablarnos, a lo que tú quieres mostrarnos. Queremos que tú sigas transformando nuestros corazones, Señor. Yo te pido de tu gracia, de tu favor, de tu sabiduría, Señor, para hablar como conviene, para poder presentar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Les ha tocado ver en la calle o en las tiendas o en algún lugar a un niño que porque sus papás no le dieron algo, se tiran al piso y hacen berrinche? ¿Sí? ¿Cuántos fueron de esos niños? No me acuerdo. Cuenta la leyenda que mi hermano mayor era uno de esos niños. Y los niños suelen hacer eso porque desbordan su emoción. No, porque son pequeños, no son capaces de controlar sus emociones, no son capaces de controlar su enojo. Y es algo comprensible ver que un niño haga berrinche, ¿no? A lo mejor ya habría algo que tratar cuando es constantemente, ¿no? Pero es normal ver a un niño hacer berrinche porque está en su naturaleza. Hay que instruirlos, hay que enseñarles, hay que mostrarles cómo tienen que comportarse, pero a veces los adultos como que nos molestamos o queremos que un niño se comporte como una persona madura o como una persona entendida. Y un niño pues jamás se va a comportar como una persona madura, ¿verdad? Es imposible. Lo que sí sería raro es ver a un niño de 25 años. ¿Cuántos tienen 25 años? A un niño de 25 años tirándose al piso porque sus papás no le quisieron comprar un Xbox o una playera o algo. Recuerdo, perdón, ver un video de una mamá en Estados Unidos que graba cómo quedó su casa hecha pedazos después de que le prohibió a su hijo jugar Xbox. Y el muchacho de, no sé, 16, 17 años se volvió demonio de Tasmania porque su mamá le apagó la tele y el juego que tenía avanzado lo borró y
Y el niño de 17 años se volvió un energúmeno y destruyó su casa, el espejo, una cosa muy fea, ¿no? Eso sí es raro, ¿no? Ver personas que tú supondrías que ya sabrían cómo controlar sus emociones. Y aquí cabe preguntarnos, ¿tú te consideras una persona que tiene dominio propio? Pues me pudieras decir, pues es que depende de la circunstancia. Si son unos taquitos, pues depende. Si son del Mario, no tengo dominio propio, ¿no? Si el doctor, tal vez, porque a lo mejor tuviste alguna enfermedad, te prohíbe comer harinas y azúcares, a lo mejor ahí sí se hace complicado, ¿no? Ves el pancito, el cafecito y la coquita y se te complica decirle que no. Algo que me he dado cuenta que los alimentos se vuelven más sabrosos cuando los vuelves en diminutivo. ¿O no? Que se antoja un pancito con cafecito. Hagan la prueba, verán. ¿Qué es el dominio propio? Me acompañan a Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Dice el proverbio: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es parecido al versículo que leímos al principio, es el mismo versículo. Dice que el que se enseñorea de su espíritu. En la versión lenguaje actual dice: vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. El diccionario dice que dominarse a uno mismo o el dominio propio es la capacidad de poder sujetar o controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sentidos y nuestras acciones. Otra vez, el dominio propio es la capacidad de poder sujetar o controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sentidos y nuestras acciones. Es tener un autocontrol de nuestros impulsos, de nuestras reacciones. Existen personas que ante situaciones inesperadas no saben cómo controlarse. No sé si te ha tocado ver cómo reacciona una persona. Bueno, aquí no tiembla, ¿verdad? Pero ante un temblor, yo soy de Oaxaca, allá tiembla muy seguido y han habido temblores fuertes a lo largo de los años. Y cuando yo era joven, cuando estudiaba la prepa, hubo un temblor muy fuerte y me acuerdo que estábamos jugando en la cancha y empezó a temblar muy fuerte y un compañero me agarró de los brazos y otros empezaron a correr, las muchachas a gritar. Se vuelve caótico porque uno no está acostumbrado a una sensación así. Aquí es muy raro que tiemble, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ante una turbulencia en un avión, no sé cuántos han viajado en avión y han sentido turbulencias, se siente re feo. Y en alguna ocasión yo viajando de aquí no sé si a Oaxaca, sentí una turbulencia y yo dije, no, ya me voy con el Señor, dije yo. Y sí se siente, hay una emoción que no puedes controlar, es algo que experimentas por primera ocasión, ¿no? Un miedo. Hay personas que no saben cómo controlarse cuando reciben una noticia inesperada. Se enojan o rompen en llanto. No saben a veces cómo controlarse, ¿verdad? Constantemente vivimos circunstancias, vivimos situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de dominio propio. Constantemente, todos los días. Proverbios 25:28, si me acompañan ahí.
Dice, en la versión Reina Valera, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La Nueva Traducción Viviente dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. La traducción lenguaje actual lo menciona de esta forma, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Alguien que no tiene la capacidad de dominarse, alguien que no tiene dominio propio, autocontrol, se vuelve una persona a merced de sus sentimientos, de sus emociones, incluso a merced de otros. Alguien que no tiene dominio propio es como una ciudad sin muros. Está expuesto al peligro. Alguien que no tiene dominio propio está expuesto al peligro. No sé si les ha pasado, ¿no? O lo que a veces se comenta, no me saludó el pastor, seguramente le caigo mal. Nuestro pastor pues no le gusta saludar a nadie, nada. Es bien saludador. O cuando alguien, por ejemplo, está repartiendo cosas y no te dio a ti, tal vez porque no te vio, y tú dices, no, seguramente le caigo mal o para la próxima yo no le voy a dar. Siempre van a haber cosas que nos hacen como volar la imaginación. O cuando a lo mejor los que son jóvenes, que una jovencita ve que le sonríe a un jovencito y ya se imaginan hasta la boda, ¿no? Y el color de los manteles, porque somos muy dados a echar a volar nuestra imaginación. Somos muy dados a veces a no poner freno a nuestros pensamientos. Nos hacemos películas de las cosas en nuestra cabeza. ¿Les ha pasado? Ya estamos filmando una película con los Avengers también en nuestra mente. Y esto no es actuar con sabiduría. Eso no es sabio. No tener dominio propio es no tener sabiduría. El dominio propio te protege. El dominio propio me protege. Protege nuestra mente, protege nuestro corazón, incluso protege nuestra propia vida de manera natural. No sé si les ha tocado ver en la calle a las personas que se pelean porque pues, se les cerró el carro, ¿no? Y se bajan. Y no, pues ¿qué horas traes, no? O qué hubo les qué, como dicen aquí. Que son muy dados pues a pelearse únicamente porque no pueden controlar su emoción, su enojo, ¿no? Tener dominio propio es estar protegido de cosas que probablemente vas a lamentar después. Si no tienes dominio propio, probablemente vas a hacer algo de lo cual te lamentes después, de lo cual te arrepientas. Llevándolo al extremo, una persona que no tiene dominio propio puede matar a otra persona. ¿Cuántas discusiones, cuántos malos entendidos, cuántos divorcios pudieran evitarse si se tuviera dominio propio? Hay sabiduría entonces en tener dominio propio. Y en el mundo es difícil ver personas que tengan dominio propio porque lo normal es que las personas del mundo le den rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, a lo que quieren. Es como, ¿por qué voy a llegar virgen al matrimonio? ¿Por qué? No, hay que darle si estoy joven. Si tengo ganas, pues lo hago. ¿Por qué no me voy a emborrachar? Pues una no es ninguna y dos tampoco. Y en el mundo es muy normal que le den rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a su propia voluntad. ¿Por qué creen que hay personas que caen en adicciones? Porque no tienen dominio propio, no saben cómo controlarse, no pueden controlarse. En la droga, en el alcohol, en los juegos, en
en los vicios, en el sexo, en tantas cosas, ¿no? En el celular. Hay tantas adicciones en las que pueden caer las personas. Pero los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Ay, son bien poquitos. Nah, eso. Los cristianos, tú y yo, estamos llamados a tener control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones. Y esto es por la gracia del Espíritu Santo, no es algo que podamos lograr porque somos muy inteligentes o muy guapos, así como yo, ¿no? O porque seamos muy fuertes o nos consideremos muy capaces. Al contrario, nuestra naturaleza humana es desbordarse, no es dominio propio. La naturaleza del hombre no es tener dominio propio. Y tú y yo podemos tener dominio propio porque el Espíritu de Dios está en nosotros, debe estar en nosotros. Y consideramos a Dios, tomamos en cuenta a Dios en lo que hacemos. El cristiano, a diferencia de las personas del mundo, toma en cuenta a Dios, valora la mirada de Dios sobre su vida. Y todo cristiano, todo hijo de Dios, tiene un camino hacia la madurez, o debe caminar hacia la madurez, hacia el crecimiento del carácter de Cristo. El propósito de tu vida y de mi vida es parecernos a Jesús, buscar parecernos a Jesús, buscar ser como Jesús, no buscar ser como el pastor, por más sabio y entendido que sea el pastor, o como el Andrés, que pues también dan ganas de ser como el Andrés, pero eso no es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser como Jesús. Y cuando empezamos a conocer al Señor, pues es normal que no tengamos dominio propio, estamos empezando. Es como un bebé que no puede controlar sus necesidades. Un bebé pues se hace del baño en un pañal, ¿verdad? No ves a un bebé pues yendo a la taza y luego jalando, pues no, ¿verdad? Un bebé no puede controlar su hambre, no puede controlar su llanto, está pequeño. Pero conforme va creciendo una persona, uno se da cuenta que puede ir controlando cosas, ¿no? Puede tener más autocontrol de su cuerpo para ir al baño, o de sus emociones, o de cosas que quiere, pero sus papás le ponen limitante. Yo lo puedo ver también en mi hija. A ella tiene una condición en su estomaguito que no puede comer muchas harinas ni muchos azúcares. Y antes le daba vuelo a la hilacha como si no hubiera mañana. Mi hija podía comer todos los dulces que se encontrara en el camino. Pero poco a poco, a base de estarle repitiendo y repitiendo, ya ha ido poco a poco controlando ese impulso de querer comer para cuidarse ella. Ya sabe que tiene que cuidarse. Entonces, una persona conforme va creciendo va desarrollando un autocontrol, la capacidad de autocontrolarse. Y lo mismo sucede en la vida del cristiano. Conforme va madurando, conforme va creciendo espiritualmente, debe tener mayor dominio propio sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre sus pasiones. La madurez espiritual, por tanto, produce dominio propio. La madurez espiritual, crecer espiritualmente, te lleva a tener un mayor dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en nuestra propia naturaleza no podemos tener dominio propio. Es algo que Dios nos ayuda a desarrollar. Un autocontrol, una autodisciplina. Es también un fruto del Espíritu Santo. Ahora,
Dios nos da la capacidad de poder sujetar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestras acciones. Pero no es por arte de magia. No es que digas, Dios, dame dominio propio y pues Dios extienda su báculo y te toque y ten dominio propio. No sucede así. Tener dominio propio va con un sentido, va dirigido hacia algo. No es simplemente tener dominio propio, no enojarse y ya. No es tener dominio propio teniéndonos a nosotros como referencia. Es como el chiste que dice que están dos personas, ¿no? Y una le comenta a la otra, oye, pensé que estabas a dieta. Y la otra le contesta, sí, estoy a dieta. Pero vi que te comiste 2 hamburguesas. Bueno, pero me quería comer 4 y nada más me comí 2. Entonces podríamos decir que es un autocontrol, pero con respecto a lo que yo pienso, con respecto a mi propia opinión. Tener dominio propio no es simplemente no enojarse cuando alguien nos insulta. ¿Te han insultado alguna vez? ¿Sí? ¿Te han dicho de cosas? ¿Cómo has actuado? ¿Cómo has reaccionado? ¿También se la regresas, dijeran? Tener dominio propio no es solo dejar de comer de más. ¿Tú has comido de más? ¿Sí o no les ha pasado? Tener dominio propio no es solo no reaccionar mal cuando las cosas no salen como uno quiere. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿O cómo actúas cuando algo no sale como tú lo planeabas o como tú lo querías? Yo hace poco apliqué para un trabajo dentro de mi misma área donde estoy. Y bueno, pasé unos filtros, llegué como a la parte final con otra persona y yo estaba casi 90% convencido de que iba yo a quedar. Y dije, no, pues se alinearon los planetas, dije, no. Y resulta que no, que sí, que escogieron a la otra persona. Y yo sinceramente me sorprendí y tardé tiempo en asimilarlo porque pues así somos, ¿no? O así soy yo. No, a lo mejor ustedes no tardarían tanto. Y yo pensé que no me iba a tardar tanto en poder aceptar la voluntad del Señor. Pero por dentro yo sí estaba, ¿pero por qué? De repente decía, no, pues sí, Señor, es tu voluntad. Y al rato me encontraba yo mismo pensando en por qué habrán escogido a Él y no a mí. Era, no, sí, Señor, sí, pues es tu voluntad, tú sabes, tus planes son buenos. Y al rato otra vez me encontraba yo pensando en qué hice mal o por qué no me escogieron a mí. Y fue un proceso que me llevó unos días, sinceramente. Y al final, pues uno entiende que la voluntad del Señor siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Y es como decirle al Señor, Señor, lo que yo quiero es mejor para mí que lo que tú quieres. ¿Acaso es verdad eso? No, eso no es verdad, jamás va a ser verdad. Y ahí, pues sí, me faltó dominio propio, sinceramente, pero pues gracias al Señor recuperé la vertical, dijeran. El dominio propio es sujetar entonces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones a la voluntad de Dios, no a tu propia, no a lo que tú piensas que es lo bueno, sino a la voluntad de Dios. El dominio propio es sujetar todo eso a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice, a lo que Dios ha expresado en su palabra. Eso es el dominio propio. Que nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentir
sea conforme a la voluntad de Dios en cada situación que pruebe nuestra obediencia. Siempre van a haber circunstancias que pongan a prueba tu obediencia al Señor, tu amor al Señor, tu temor al Señor. El dominio propio está muy relacionado con el temor al Señor. Y es como un músculo que tiene que ser ejercitado, que tiene que ser fortalecido. Sujetarnos al Señor, todo lo que somos, ¿ustedes creen que sea actuar con sabiduría? Sí. Lo más sabio que puedes hacer en la vida es sujetar todo tu ser al Señor. Lo más sabio que puedes hacer. Ahora, hay 4 cosas que quisiera mencionar en las que el Señor quiere que tengamos dominio propio. La primera de ellas es el pecado. Dios quiere que tengas dominio propio sobre el pecado. Romanos 6, del 12 al 14. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Lo van a proyectar también. Y dice así: así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Dice Pablo, no dejes que el pecado te gobierne, no dejes que el pecado te domine, no dejes que el pecado te supere. ¿Tú crees que un cristiano puede ser dominado por el pecado? Pablo lo está mencionando. Puede ser dominado por el pecado solo por un momento. Porque todos pecamos, todos, aún siendo cristianos, pecamos. Todos. Hacemos cosas que no deberíamos hacer. La diferencia está en que pecamos. El pecado puede que nos domine por un momento, pero debemos volvernos a sujetar a Dios, pedir perdón, arrepentirnos, buscar a la persona a lo mejor a la que ofendimos y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué. Esa es la diferencia entre un cristiano que es dominado por el pecado y se vuelve a Dios, y entre una persona del mundo que es dominado por el pecado y le vale muy poquito lo que Dios piense. El cristiano puede ser dominado por el pecado, pero no durante toda su vida o no durante todo el tiempo de su cristianismo. Si no, no sería cristiano. Una persona que se deja dominar por el pecado, que se deja vencer por el pecado, en realidad no está batallando, no tiene una lucha con el pecado, en realidad es un amigo del pecado. En realidad le gusta el pecado y solamente puede que esté aparentando que está luchando con el pecado, pero en lo profundo de su corazón, en la intimidad donde nadie lo ve, donde nadie sabe cómo actúa, ahí le da rienda suelta a sus pasiones. Ahí le da rienda suelta a sus deseos, donde nadie lo ve. Dice Pablo, que el pecado no te gobierne, que no te dejes dominar por el pecado. Como en el Génesis, cuando el Señor le habla a Caín, cuando presentaron su ofrenda a Abel y Caín, y Abel se enoja porque y Caín se enoja porque el Señor aceptó la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y en Génesis 4:6 el Señor le dice a Caín, lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? El verso 7,
Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Tú y yo podemos dominar el pecado en el sentido de no aceptarlo. Eso es dominar el pecado. No decir, no, pues vénganse aquí échenme aquí las botellas de cerveza, verán cómo no hago nada. No es dominar el pecado. Dominar el pecado es rechazarlo. Rechazarlo para aceptar la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos, les aseguro que hay muchos cristianos que cometen pecado aún sabiendo que están haciendo pecado. Que por un momento se dejan dominar por sus pasiones, por sus sentidos, y se dejan vencer, así como Caín. Sin embargo, es posible tener control sobre el pecado, dominio sobre el pecado, por medio del temor a Dios, volviendo en sí, retomando la comunión con el Señor. Lo peor que puedes hacer cuando estás en una situación de pecado es alejarte de Dios. Lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios. Lo que tienes que hacer cuando has caído es volverte al Señor. Es como cuando alguien está en medio del mar y está ahogándose y alguien le avienta un salvavidas. Y en lugar de agarrar el salvavidas, pues se aleja del salvavidas. ¿Ustedes creen que eso es sabio? No. No. Cuando hemos pecado, lo que tenemos que hacer es volvernos al Señor, arrepentirnos, volver nuestro corazón a Dios. Es posible tener control y dominio sobre el pecado. Ahora también Dios quiere que tengamos dominio propio sobre nuestros pensamientos, es lo segundo. Dios quiere que tengamos dominio propio sobre nuestros pensamientos. Y la mente es la parte central del ser humano, es lo que controla nuestra vida, nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen el potencial de alejarnos o acercarnos a Dios. Y la manera en la que Satanás ataca a las personas es a través de argumentos, es a través de pensamientos, de ideas, de construcciones de pensamiento muy profundas en el ser humano. Segunda de Corintios 10:5 dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. Dios quiere que tengamos dominio propio sobre nuestros pensamientos, que llevemos nuestros pensamientos a los pies del Señor. ¿En qué te pones a pensar cuando estás haciendo fila en las tortillas? ¿En qué te pones a pensar? ¿Qué meditas? ¿Qué meditas cuando tienes que esperar a tu esposa en el carro? ¿En qué piensas? ¿De qué está llena tu mente? No sé si han visto ¿cómo se llama? No es el estado, es la foto de que tiene el pastor en su WhatsApp. Dice, si no llenas tu mente con la palabra de Dios, se llenará del mundo. Dice, el enemigo lo llenará de estrés, de ansiedad, de negatividad y tentación. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Si no llenas tu mente con la palabra de Dios,
lo vas a llenar de algo más. Puede que la llenes de la televisión, puede que la llenes del Facebook, puede que la llenes de los chismes de la escuela o de la colonia o de la familia. ¿De qué llenas tu mente? Si no llenas tu mente con la palabra de Dios, se va a llenar de otra cosa. Y cuando tu mente no está llena de la palabra de Dios y está llena de otras cosas, hay confusión, hay malas emociones, malas actitudes. Yo lo he experimentado cuando no paso tiempo en la palabra de Dios o cuando no pasaba tiempo en la palabra de Dios, con mayor facilidad hago cosas que no están bien. Cuando nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, no reaccionamos o no actuamos de la forma en la que Dios nos guía a actuar. Romanos 8, 5 y 6 dice en la Nueva Traducción Viviente. Está muy interesante esta traducción, dice de esta forma: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. El verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿En qué piensas cuando estás haciendo la fila de las tortillas? Te digo, ¿en qué piensas? ¿En qué meditas? Dios quiere que controlemos nuestros pensamientos. Dios quiere que sujetemos nuestros pensamientos y lo llevemos, porque es muy probable que pensemos por ver algo en la tele o por platicar con alguien o incluso por escuchar una canción en la radio de manera involuntaria, puede que lleguen a nuestra mente pensamientos o recuerdos o situaciones. No sé si les ha pasado o solo me ha pasado a mí, que pienses en algo y a lo mejor eso que estás pensando es algo que ni al caso, o es algo que es feo, o es algo que no agrada a Dios. Entonces, cuando situaciones así pasan, debemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, volvernos al Señor, volvernos a la palabra, llenarnos de la palabra del Señor es lo que nos ayuda a hacer eso. Porque si no tienes la palabra del Señor en tu mente y en tu corazón, ¿qué vas a pensar? ¿Qué vas a recordar? La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo le recordará todas las cosas, pero si no hay cosas en tu corazón de las cuales te recuerde el Espíritu Santo, ¿cómo le vas a hacer? Tú y yo tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Lo tercero es que Dios quiere que tengamos dominio propio sobre nuestras emociones. Sobre nuestras emociones, perdón. Déjenme controlar un poco. Los seres humanos, todos los seres humanos somos emocionales por naturaleza. ¿Cuántos han visto la película Intensamente? La 2. Todos tenemos emociones, tenemos la capacidad de experimentar una gran gama de emociones. La alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la esperanza, vergüenza, ansiedad. Muchas emociones. Sin embargo, existe un gran peligro cuando las emociones nos dominan. Hay un peligro enorme cuando una emoción es la que domina tu forma de actuar, tu forma de hablar.
¿Tú conoces personas emocionales que un día están muy alegres y a lo mejor a los 2 días pues están así como agüitados y al rato pues están enojados? Hay personas que son emocionales y son una montaña rusa de emociones. No sabes cómo va a actuar en cierto momento. Y es porque no han aprendido a tener dominio propio, no han aprendido a tener control. ¿Tú has estado alguna vez muy alegre? ¿Sí? ¿Tú has estado alguna vez muy enojado? Yo creo que todos hemos experimentado esas emociones. ¿Alguna vez has estado con temor, con miedo? Y tomar decisiones, como les mencionaba, llevados por una emoción, puede traer consecuencias desastrosas, consecuencias que podemos lamentar. Ya sea que estemos muy contentos, alguien que está a lo mejor muy feliz, que diga, no, pues yo invito las tortas y los tacos para todos, y no trae dinero, pues no es bueno tomar decisiones cuando estamos muy alegres, ni es bueno tomar decisiones cuando estamos muy tristes. Es normal tener emociones, es muy normal, pero no debemos permitir que nuestras emociones dirijan, controlen nuestras acciones, nuestras actitudes. Caín se dejó llevar por su emoción y mató a su hermano. Caín se dejó llevar por el enojo y ocurrió el primer asesinato. Saúl se dejó llevar por los celos e intentó matar a David. Dejarnos controlar por una emoción jamás tiene consecuencias buenas. Yo alguna vez vi una premiación de los Óscares donde le dieron un Óscar a un... no sé si conocen la película de La vida es bella, una muy bonita película, y le dieron el Óscar al director Roberto Benigni por esa película. Y cuando lo mencionaron, este señor pues, se levantó de su asiento y empezó a gritar, se levantó, puso sus pies en la punta de una butaca, casi le pega a la persona que tiene adelante, muy emocionado. Pues de cierta manera es comprensible, ¿no? Pero no es algo, pues no es algo bueno, digamos, ¿no? Cuando estás muy feliz y te dejas llevar, hay que tener cuidado, hay que tener dominio propio. Otra vez, no es que esté mal sentirse feliz, pero no debemos dejar que las emociones controlen nuestras acciones. Yo hace algunos meses experimenté una situación muy complicada, muy dolorosa. Recibí una noticia que me angustió mucho, me entristeció mucho, en un momento, en un instante. Y una cuestión interna, esta emoción me estaba dominando. Este sentimiento que tenía yo me estaba dominando, me estaba controlando. Me sentía yo muy mal. Y ya era noche. Y yo le comentaba a Andrés que lo que yo hice en ese momento pues fue acostarme. Y empecé a orar en mi mente. Ya no con palabras, ¿no? Y lo que vino a mi mente fue un versículo. Y lo empecé a repetir, y a repetir, y a repetir, y a repetir, y a repetir, no sé cuántas veces, hasta que me quedé dormido. Y yo estoy completamente seguro que la palabra de Dios tiene el poder de ayudarnos en momentos de tan profunda necesidad. Solo la palabra de Dios nos puede levantar en un momento en el que nadie más lo puede hacer. ¿Cómo podemos tener dominio propio sobre nuestras emociones? Igual, sujetándonos a la palabra del Señor. Dios quiere que tengamos también dominio propio sobre nuestras palabras. ¿Alguna vez te ha pasado que dijiste algo y luego pensaste, chin, ¿para qué le dije eso? ¿Te ha pasado o no? ¿O solo me ha pasado a mí? Que tú pienses, no, pues mejor no le hubiera dicho nada.
O mejor lo hubiera dicho de esta forma. O mejor lo hubiera dicho en otro tono o en otro momento. Para hablar y para callar se requiere sabiduría y dominio propio. Imagínense, hasta para algo que es tan normal en nosotros como hablar y callar, se requiere sabiduría y se requiere dominio propio. Se requiere dominio propio para no contestar mal al que te habla mal. Me dijo gordo, pues yo le dije que era un chaparro. No me quedé callado, para que sepa quién soy. Así actúa el mundo. Pero tú y yo no estamos llamados a actuar de esta forma. Proverbios 10:19 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Hay ¿cómo dice? Un proverbio mexicano, no, ¿cómo se llaman los proverbios mexicanos? Un refrán, que en boca cerrada, ¿qué? No entran moscas. Proverbios 17:28. Dice, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Se requiere dominio propio para guardar silencio y se requiere dominio propio para hablar con sabiduría, se requiere dominio propio para tener las palabras correctas, para saber cómo resolver una situación que está muy tensa. ¿Les ha pasado que están a lo mejor platicando con alguien y la situación se vuelve muy tensa? A lo mejor con su pareja o con un amigo o con el vecino, que de repente se está como que saliendo de control el tema y entonces hay que actuar con sabiduría, tener dominio propio y no escalar la situación. Hay que hablar con sabiduría y sujetar nuestras palabras a la voluntad del Señor. Ahora bien, retomando, el dominio propio es algo que nos protege, nos protege. El proverbio decía que el que no tiene dominio propio es como una ciudad que no tiene muros. Es indispensable que tú y yo tengamos dominio propio. Es urgente, digamos, que tengamos dominio propio. Si no tienes dominio propio, debes rogar al Señor para que te ayude a poder tener dominio propio sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre el pecado, sobre tus palabras. Hay personas que no tienen filtros, que lo primero que piensan es lo primero que sale. Una persona que tiene dominio propio es una persona confiable. ¿Cuántas están casadas aquí? ¿Cuántas son señoras casadas? ¿Quisieran que su esposo tuviera dominio propio? ¿Verdad que sí? Para hablar, para gastar. Bueno, eso más bien los varones, ¿verdad? Una persona que tiene dominio propio es una persona confiable. Yo quisiera que mi esposa tuviera dominio propio y yo estoy seguro que mi esposa quisiera que yo tuviera dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio te vuelves una bendición para los que te rodean. Eres una bendición para tus padres, eres una bendición para tus hermanos, eres una bendición para tus hijos, eres una bendición para tu pareja cuando tienes dominio propio. Porque eres una persona confiable, eres una persona que actúa con sabiduría.
sujetar nuestra voluntad para actuar, para pensar, para sentir conforme a la voluntad de Dios en cada situación que pone a prueba nuestra obediencia. Ese es el dominio propio. No es simplemente no comer de más, no es simplemente no tomar mucha harina, no es simplemente comer sano. Eso las personas del mundo lo hacen. Tienen dominio propio hasta cierto punto, pero el dominio propio verdadero es sujetar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero dominio propio. ¿Tienes dominio propio cuando el pecado toca a tu puerta, así como tocó a la puerta de Caín? ¿O qué haces cuando el pecado toca a tu puerta? ¿Le abres? Ah, pásale, te estaba esperando. Bienvenido, ¿no? No, ¿qué haces cuando el pecado toca la puerta? ¿Tienes dominio propio en tus pensamientos? ¿O le das lugar y le das vuelo a la película? Dependiendo de lo que tengas en tu mente. ¿Tienes dominio propio sobre tus emociones? ¿Qué emoción es la que te domina normalmente? ¿La pereza? ¿La esperanza? ¿La tristeza? ¿El enojo? ¿Qué emoción es la que te domina? ¿Tienes dominio propio sobre tus palabras? ¿Sabes cómo hablar? ¿Sabes cuándo callar? ¿Sabes qué decir? Todos necesitamos crecer en el dominio propio, todos necesitamos aumentar, ensanchar nuestra capacidad de dominio propio, todos. Hace poco, para vergüenza mía, les cuento esta anécdota. Me quedé sin internet otra vez, como por una semana o un poquito más, no me acuerdo bien. Y les llamé mi esposa les llamó a los de Megacable y le dijeron que en esa misma tarde iban a llegar a resolver el problema. Y le dieron un número de folio y pasó esa tarde y no llegó nadie. Hablé al otro día y sí, en la tarde van y no fue nadie. Y así por 7 días continuamente estuve llamando. Hasta que yo contacté a alguien que ya había ido antes y me dejó su teléfono porque el señor, pues, buena onda en ese momento, pues, gracias a Dios. Y yo le llamé a ese señor y ese señor fue el que me ayudó a resolver el problema. O sea, no fueron los de Megacable directamente, yo tuve que contactar a esta persona por fuera, digamos. Y hubo un momento en el que ya la persona ya me había ayudado a que alguien fuera a resolver el problema a mi casa, pero de todas maneras yo seguía llamando al 900, al número de Megacable, ¿no? Y me contestaba la persona y le decía, quiero hablar con tu supervisor. ¿Pero por qué? ¿Qué problema tiene? Pues mira, esto y esto. Ah, sí, espéreme. No les miento, me colgaban como 5 o 6 veces. Hablé como con 7 personas distintas. Y yo insistía, quiero hablar con tu supervisor. Hasta que me dejaron en espera como media hora y hablé con el supuesto supervisor de la persona. Y yo le digo, desbordado en mi enojo. No le dije groserías, pero sí fui, pues, poco respetuoso, poco amable. O sea, así como me ven ahí de lejos, que me veo tranquilo, pues sí me hace enojar. Y más con los de Megacable, porque ya es la segunda vez que me pasa. Y le empecé a decir, es que mira, ustedes... y es que me dijo, para mi defensa mía lo digo, no.
Me dijo, es que en el sistema aparece que ya fueron a tu casa y no te encontraron. Y yo, ay, me encendió más. ¿Cómo crees? Son unos mentirosos. Esas personas que pusieron eso no dijeron la verdad. Me estás diciendo algo que no es cierto. Y yo desbordado en mi emoción de que no resolvieron mi problema. Y desbordado en mi emoción porque en esos días había pasado lo que les conté de que no me dieron el trabajo. Entonces, yo, cuando estaba a punto de hablar con la persona, el Señor me dijo, eso que estás por hacer no está bien. Tienes la oportunidad de dejarlo ahí o desbordar tu emoción. Y para vergüenza mía, se los digo, yo insistí. Yo no obedecía al Señor en ese momento. Y hablé con el supuesto supervisor, y me dijo, no, pues es que ya en el sistema aparece que alguien va a ir a tu casa. Pero es que tú dime quién fue y por qué. Y yo seguía hasta que ya se me bajaron los humos un poco y terminé hablando solo. Cuando me di cuenta ya me había colgado. No sé cuántos minutos estuve hablando solo. ¿En serio? Hasta qué pena. Algo que se los cuento con vergüenza, pero es un ejemplo de cómo nos dejamos desbordar a veces por nuestras emociones. Gracias a Dios no pasó a más, pero suele suceder que nos falta dominio propio por más tiempo que tengamos en el Señor. Me pasó otra circunstancia, ahora con mi teléfono celular. Me hablaron de una compañía para cambiarme y yo acepté. Y al momento de ir a recoger mi chip, los de la compañía me dijeron, ¿sabes qué? En el sistema parece que tú tienes un plan asignado y no por recargas. Y yo, ¿por qué? Si la persona que me habló por teléfono me dijo que era de esta forma. No, en el sistema aquí aparece que tú tienes que pagar. Si tú quieres cambiarte de compañía, tienes que pagar 200 pesos, firmar un contrato por 4 meses donde tú pagas 200 pesos. Y yo, pero a mí eso jamás me lo dijeron. ¿Por qué me estás diciendo algo que no es lo que yo había acordado? Pues ni modo, pues así está. O lo que puedes hacer es regresar a tu compañía anterior. Y bueno, ahí me vuelvo a los de la compañía anterior y les digo, miren, me pasó esto. ¿Cómo crees? No, pues tú diles que quieres tu chip y que tú les vas a armar un pancho y que si no te dan el chip los vas a demandar. Y la persona que me estaba atendiendo, ¿no? Y yo, pues nada más la escuchaba. Tú diles que te den el chip. Y ahí voy de regreso otra vez a la compañía. Oigan, pero sí me pueden dar el chip, creo yo. Y el caso, bueno, para no hacerles muy largo el cuento, es que esta última ocasión fue muy distinta ya a la ocasión de los de Megacable, ¿no? Pude ver que gracias al Señor tuve dominio propio en cada punto, en cada momento. Que a diferencia de la vez pasada, no me exalté, no dije quiero hablar bueno, sí dije quiero hablar con tu supervisor, pero más tranquilo. Me dijeron que no estaba y dije, bueno. Al final dejé que pasara eso y ahí quedó. De la primera ocasión con los de Megacable, yo le pedí perdón al Señor porque sé que no actué bien, sé que no fue sabio, sé que no fui la persona que Dios me ha llamado a ser en ese momento, ¿no? Dije, si me estuvieran viendo mis hermanos, pensé, ¿qué pensarían de mí si ayer predicó o ayer dirigió la alabanza bien bonito? No sé, empecé a pensar, ay, qué vergüenza, dije yo. Y dije, no, perdóname, Señor, porque no hice bien. Y ya en esta última ocasión, pues ya, gracias a Dios, pues tuve un poco más de dominio propio. Y les digo esto nuevamente, porque todos necesitamos dominio propio. Todos. Unos en unas áreas, otros en otras, pero no hay persona que diga, no, yo ya tengo dominio propio en todo. Ya. Señor, ya no me añadas dominio propio porque ya la hice. Nadie puede decir eso. Entonces, si nos ponemos de pie, hermanos, para terminar.
Tú mejor que nadie puedes saber en qué área necesitas dominio propio. Si cuando el pecado toca tu puerta, si en tus pensamientos, si en tus emociones, si en tus palabras, en la forma en que hablas o en la forma que respondes. Tú y el Señor saben en qué área necesitas sujetarte por completo al Señor. Te invito a que cerremos nuestros ojos. Hay sabiduría en el dominio propio. Cuando tú y yo tenemos dominio propio, estamos protegidos. Dios nos protege, Dios nos guarda porque nuestro corazón se sujeta a su voluntad. No hay persona que tenga mayor protección que aquella que está sujeta a la voluntad de Dios. Si tú en alguna de estas áreas no estás sujeto a Dios, estás expuesto. Eres como una ciudad sin muros, a la merced de un peligro. De un peligro que puede lastimarte, destruirte y afectar también a otros. En aquella área en la que tú necesites crecer en sujeción al Señor. El Señor y tú solo conocen esta área. Todos lo necesitamos, todos necesitamos. Padre amado, te damos a ti la gloria. Te damos a ti nuestro corazón. Te rogamos que tú nos ayudes a poder sujetar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, a poder controlar nuestras emociones cuando quieren desbordarse en nosotros. Ayúdanos a tener tu palabra llenando nuestra mente, porque eso es lo que nos hace estar estables. Eso es lo que nos hace estar no a merced del enemigo. Perdónanos cuando nos hemos dejado dominar por el pecado. Perdónanos cuando le hemos dado rienda suelta a nuestra emoción, a nuestros pensamientos. Perdónanos, Señor, cuando no hemos dominado nuestras palabras, como cuando no hemos sabido cuándo callar, o qué decir, o cómo decirlo. Perdónanos, Señor. Aquí están nuestras vidas. Queremos que tú nos moldees, Señor, más y más. Queremos ser como Cristo. Ayúdanos a ser como Cristo, Señor. Ayúdanos a rendir todos los días nuestra voluntad a la tuya. Gracias te damos en esta noche. Te pedimos que tú nos lleves con bien a nuestra casa. Que nos ayudes, Señor, a tener presente que tú nos miras y que tú nos amas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Si le damos un aplauso al Señor. Pues gracias, hermanos, somos despedidos. Que Dios les lleve con bien a casa y
Que Dios nos ayude. Bye.